Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de relatividad general. Hoy, si todo va bien, vamos a hablar de tensores. Va a ser un monólogo dedicado íntegramente a estos objetos y yo creo que con este capítulo ya quedará zanjado todo atisbo de duda que podáis tener con estos simpáticos objetos. Pero para eso necesito definir lo que matemáticamente se llama producto tensorial de espacios vectoriales. Muy bien. Así hablado en general, si V es un espacio vectorial, entonces lo que vamos a hacer ahora es construir una cosa que se llama producto tensorial entre este espacio vectorial y otro. Lo que pasa es que ya veréis que a nosotros lo que va a resultar útil es hacer el producto tensorial de este espacio vectorial con el mismo. Esto es lo que va a ser interesante en relatividad, por lo tanto nos vamos a centrar en esto y esto va a seguir siendo un nuevo espacio vectorial de toda la vida. Claro, igual habría que recordar que es un espacio vectorial, pero tal como recordáis un espacio vectorial del bachillerato, pues es exactamente eso. O sea, por ejemplo, si cogemos un vector de aquí y cogemos luego, por ejemplo, otro vector, esto lo multiplicamos por un número y esto no sé, otro número, y lo sumamos, esto sigue perteneciendo a este espacio, tiene elemento neutro, en fin, todas las propiedades típicas de un espacio vectorial. Bueno, pues en este nuevo espacio vectorial se va a cumplir lo mismo. Si cogemos un objeto de este espacio vectorial, lo multiplicamos por un número, cogemos otro objeto de este espacio vectorial, lo multiplicamos por otro número, el resultado va a seguir siendo algo que pertenece a este conjunto, a este espacio. También tiene elemento neutro, en fin, o sea, todas las cosas que tengamos en espacio vectorial, pues va a seguir pasando con este nuevo señor. Muy bien, entonces, claro, entonces, pero ¿cómo se define exactamente, no? Bueno, una forma de hacerlo, práctica, es decir, bueno, a ver, como este señor parece que está construido a partir de este, bueno, pues una de las cosas interesantes que utilizamos en un espacio vectorial es trabajar a partir de una base. Nos dan una base de este espacio vectorial, pongo de dimensión 2, pero esto vale para cualquier dimensión y es muy fácil de generalizar, así que para escribir menos, pues como siempre, pongo solo 2, pero podría ser dimensión 3, 4 o 27. Pues bien, dada una base de este espacio vectorial, resulta que vamos a construir una base de este señor construida de esta manera. Vamos a poner este simbolito extraño que es un círculo y una X aquí dentro. Y ahora resulta que la nueva base de este espacio vectorial extraño se construye a partir de estos ladrillos, digamos. O sea, esto tenemos que verlo como si esto es un ladrillo y esto es otro ladrillo, nosotros aquí podemos construir cualquier vector a partir de combinaciones de los ladrillos, por así decirlo, ¿no? Pues ahora en este nuevo espacio, pues un vector, entre comillas, de este nuevo espacio, pues será combinaciones de esto, por ejemplo, 5 veces este señor, más, por ejemplo, 6 veces 2 por 1, más 3 veces este, menos 4 veces el otro, en fin, etc. Es decir, combinaciones lineales de estos 4 ladrillos, por así decirlo. ¿Vale? Recalco que esto es una cosa, esto es otra cosa, son vectores, y que los vectores de este espacio vectorial se definen como combinaciones lineales de estos dos ladrillos. Pues ahora estos ladrillos van a ser estas cosas raras. Pues bien,
ya os puedo adelantar que a estos, vamos a decir, vectores de este nuevo espacio vectorial, en realidad no se llamarán vectores, sino que se llamarán tensores. O sea, esto sería un ejemplo de tensor. Tensor de rango 2. ¿Por qué rango 2? Pues porque hemos hecho el producto tensorial de dos espacios vectoriales. Muy bien, esto, claro, podría uno decir, bueno, pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿Un tensor no era una aplicación que bla, 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 bla? Sí, 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 eso se sigue manteniendo perfectamente. Lo que pasa es que ahora lo que estoy haciendo es inventar una nueva notación o una tecnología matemática que nos permita automatizar las cosas. Entonces, vamos a ver un poco, a conocer un poco más las propiedades de este producto tensorial extrañísimo, ¿no? A ver, ¿qué propiedades tiene este simbolito? Bueno, pues es un símbolo multilineal, es decir, que si tengo A más B, producto tensorial C, esto es exactamente lo mismo que A, producto tensorial C, más B, producto tensorial C. Cumple esto. Luego cumple que A, producto tensorial C, no es lo mismo que C, producto tensorial A, o sea, no es conmutativo. Y E1, por ejemplo, producto tensorial E1 no es un número, no es un vector, o sea, no es nada, es simplemente un ladrillo. Esto es como decir que, ¿qué es E1? Pues nada, es el vector E1, no podemos hacer nada. O sea, esto no es como un producto escalar, por ejemplo, que decíamos que este señor producto escalar con este señor, por ejemplo, pues daba un número, en este caso el G11. O sea, esto es verdad, pero en el producto tensorial no es ningún número, ningún vector. Tampoco es, por ejemplo, el producto vectorial, que el producto vectorial, por ejemplo, de E1 por E2, os dije en el capítulo anterior que era E3. En este caso, el producto tensorial no es nada, en ese sentido. No da ningún número, ningún vector, ni nada. Tenéis que pensarlo como un átomo, o como un ladrillo que no se puede hacer nada con él, digamos. Esto es la manera de verlo, porque son los ladrillos de la base con la que construimos todos los objetos nuevos de este nuevo espacio vectorial. Entonces, aquí se acabaría la historia y se acabó. Ya no habría más que decir en principio. Lo que pasa es que sí que vamos a aumentar un poco la estructura de este espacio vectorial y así como en este espacio teníamos definido el producto escalar y decíamos pues el E1 por el E2 da G12, el E1 con el E1 da el G11. O sea, lo que estamos haciendo es que estos ladrillos, los elementos de la base de este espacio vectorial, definimos un producto escalar que convertía esta operación en un número. Claro, aquí podríamos decir, bueno, entonces podríamos hacer algo parecido con esto. Por ejemplo, decir que este ladrillo de aquí, producto escalar con este ladrillo, va a dar un número, siendo el ladrillo, pues por ejemplo, no sé, por ejemplo este mismo, por ejemplo con este. O sea, con cualquier par de ladrillos, este con este, o este con este, o este con este, o este con el mismo, etc. O sea, ¿existe alguna definición de producto escalar interesante para nuestros objetivos? Pues sí, existe y os la voy a definir ahora mismo. Se define el producto escalar en... A ver, ¿qué color utilizo? El producto escalar en este nuevo espacio vectorial o tensorial o de producto tensorial de espacios se define de la siguiente manera. EI, producto directo o tensorial, se puede llamar de las dos maneras. O sea, cogemos un ladrillo de estos y vamos a hacer el producto escalar
con otro ladrillo, por ejemplo el el EK, producto directo M, por ejemplo. ¿Vale? Esto es un ladrillo, o sea, un vector, o sea, perdón, un elemento de la base multiplicado por otro elemento de la base. Bueno, ¿cómo se define esto? Esto es una definición que resulta ser muy útil. Bueno, pues se define de la siguiente manera. Se define como el señor que esté aquí a la izquierda, producto escalar con el señor que esté a la izquierda. Es decir, I producto escalar, ahora sí que esto es el producto escalar de toda la vida, y esto dará un numerito. Pues hay que multiplicarlo por el numerito que se obtenga de hacer EJ, producto escalar, EM. En este caso, como toda esta estructura nueva proviene de esta, en donde había una métrica, podemos importar o inducir esta métrica aquí, a este nuevo espacio vectorial, y esto, pues simplemente decir que es IK. Y esto de aquí, pues será el GJM. Y así es como se definiría el producto escalar entre pares de esta gente. Entonces, como hemos dicho que el producto tensorial cumple la propiedad distributiva, que es lo que queremos que pase, entonces que podemos generalizar esto y decir, bueno, pues entonces ahora si tenemos, por ejemplo, un vector A, producto tensorial, un vector B, y queremos hacer el producto escalar de esto por esto, entonces lo que hacemos es decir, bueno, el señor A, como está aquí a la izquierda, digamos, o sea, tenemos como izquierda y derecha, digamos, ¿no? Pues este señor de la izquierda pertenece al espacio vectorial original, digamos, y luego este señor de la derecha pertenece al otro espacio que es el mismo. Por lo tanto, este A y este B son vectores de toda la vida, bueno, son vectores normales y corrientes con los que hemos estado trabajando todos estos capítulos. Y lo mismo con B, con C y con D, o sea que podemos expresar A en función de la base, digamos, de este espacio vectorial, no de este, sino del original. Podemos hacer el producto tensorial aquí, o sea, lo dejamos aquí expresado. Ahora ponemos B también como combinación lineal de la base y sería todo este pack. Luego esto es el producto escalar y hacemos la misma cosa con eso. Y esto sería de P, por ejemplo, P. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva o el hecho de que esto sea multilineal, esta operación, y entonces simplemente los números van a salir todos fuera. Esto sería la propiedad. Ahí, BJ, CM, DP, todo esto está multiplicando, son numeritos. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda EI, producto tensorial, EJ, producto escalar, EM, producto tensorial, EP. Y como hemos visto, esto da esto de aquí, es decir, G, I, M, y luego JP pues será GJP. Así pues, el resultado será AI, BJ, CM, DP, GIM, GJP. Y aquí os recalco que lo de siempre, que estamos aplicando a lo bestia el criterio de sumación de Einstein. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si aquí hay una I
Y aquí hay una i, significa que esto, como es un índice repetido, hay una suma, pero con la j también, con la m también y con la p también, ¿vale? Esto es importante. Entonces, si os fijáis, esta g que está conectando la i con la m, está conectando el AI con el CM. Por lo tanto, lo puedo poner simbólicamente aquí, puestos a un lado, simplemente para que quede más organizado. Y luego tendremos el B. Todo esto estamos utilizando, insisto, utilizando números normales y corrientes. Pues tendríamos el BJ y DP, y tendremos por otro lado el GJP. Y si os acordáis del vídeo anterior, podemos decir que esto es exactamente lo mismo que CM, perdón, I. Es decir, bajamos los índices, o sea, estoy aplicando esta propiedad. Tengo, perdón, esta no, esta de aquí, perdón. Tengo la componente contravariante y tengo aquí una métrica que tiene el índice este repetido y por tanto reescribo esto como el vector A, pero su componente covariante con el índice suelto que hay aquí, la i de aquí. Pues puedo decir exactamente la misma historia con esto, y entonces nos queda AI, CI, y si hago más de lo mismo con esto, aplico la misma historia, es decir, es como bajar el índice, pues nos queda BJ, DJ. Y si os acordáis del capítulo anterior, esto es exactamente el producto escalar de A con C, y esto es el producto escalar B por D. ¿Vale? O sea, ¿hace falta hacer todo este rollo para acordarse? Bueno, no, o sea, simplemente podéis tomar esto como un resultado ya demostrado, que esta historia da esto. Es decir, que si tenemos el producto tensorial de dos vectores y el producto tensorial de otros dos vectores y decidimos hacer el producto escalar de esta gente con esta gente, pues eso es hacer el producto escalar de A con C y B con D y lo que dé multiplicarlo. ¿Vale? Bueno, pues aquí recopilo un poco lo que ha pasado aquí. Tenemos un espacio vectorial de toda la vida con nuestra base, decidimos construir un nuevo espacio vectorial que se construye haciendo lo que se llama el producto tensorial de espacios vectoriales. Y entonces es un nuevo espacio vectorial de toda la vida, solo que los ladrillos o los cimientos con los que construimos este espacio vectorial ya no van a ser E1 y E2, sino estos objetos extraños que son E1 producto tensorial E1, E1 producto tensorial E2, etc. Y que entonces los objetos que formemos a partir de combinaciones lineales de esta gente, a esos objetos nuevos le llamaremos tensores. Y simplemente es una combinación lineal de esta gente. Luego hemos definido una métrica, por así decirlo, en este nuevo espacio. ¿Y cómo se introduce una métrica en este nuevo espacio? Pues simplemente definiendo el producto escalar. Y para definir el producto escalar basta hacerlo con los elementos de la base, es decir, con los ladrillos que forman mi espacio vectorial. Entonces, esto de aquí es una definición. Y luego lo que he hecho aquí es simplemente aplicar las propiedades. ¿Qué propiedades? Pues que este producto tensorial tiene la propiedad distributiva, o si queréis es multilineal, como queráis verlo. Y luego además el producto escalar también es multilineal. Es decir, que podemos hacer las historias de toda la vida, de este por este, más el otro por el otro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí he utilizado el convenio de Einstein para escribir menos, porque esto, si lo hubiera escrito con todo lujo de detalles, bueno, de hecho no sé si lo podía hacer, pero bueno, si lo escribo con todo lujo de detalles, ocupa toda una página o 2 páginas, digamos. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos reconciliar todas estas historias con lo que os dije en el capítulo anterior de lo que era un tensor, ¿no? Vamos a ver, creo que voy a borrar esto también. Bueno, sí, esto ya está todo definido, así que vamos a ver
cómo reconciliamos todo esto. Entonces volvemos a los tensores y vamos, si queréis, a poner un ejemplo tonto. Vamos a imaginar un tensor que sea 5 veces el E1 por E2 más 2 veces el E2 por el E2, por ejemplo. ¿Vale? Esto es simplemente un ejemplo para poner un poco de cara y ojos a esto para que no quede tan abstracto. ¿Vale? O sea, lo que yo estoy diciendo es que esto os digo que es un tensor segurísimo. ¿Por qué es un tensor? Porque acabo de definir un tensor de una manera alternativa, que es un tensor, a partir de ahora será para mí, y para vosotros espero que también, cualquier elemento del espacio tensorial, perdón, de un espacio vectorial, producto tensorial con otro espacio vectorial, que por cierto he puesto la nomenclatura, en vez de poner v, he puesto pues el espacio tangente en un punto, ¿vale? Que es, si os acordáis, creo que fue en el primer capítulo, que dada una variedad y un punto, pues llamé al espacio tangente, a este señor, a los vectores con los que hemos estado trabajando todo el rato, TPM, en el sentido de que si este es el punto P, pues esto de aquí es el espacio tangente en el punto P a la variedad M, ¿vale? Era la nomenclatura. Pues bien, lo que estaba diciendo. Lo que digo ahora es que defino un tensor como un elemento de este conjunto y ahora lo único que tenemos que hacer es reconciliar esta definición con la definición que empecé a apuntar ya en el capítulo anterior. Y para eso pues voy a poner un ejemplo tonto para que veamos. Muy bien, veamos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vale. Sí, pero para poder reconciliarlo voy a hacer una cosa que va a parecer un poco extraña ahora, pero si queremos reconciliarlo bien tenemos que hacer esto, y es que voy a poner los índices arriba, así que dejadme que haga un pequeño, perdón, había puesto, creo que era 1, bueno, da igual, si total, a ver qué había puesto, 1, 2 y 2, 2, 1, 2 y 2, 2, vale, 1, 2, 2, 2. Vale, déjame, antes de que se me había olvidado, disculpad, que los índices pueden estar arriba o abajo. Entonces, a ver, es decir que, sí, perdón, que se me había olvidado una cosa. ¿Cómo se define la base dual? Esto se dice en un momentito. La base dual de TPM, producto tensorial, TPM. Bueno, veamos. Nosotros, por ejemplo, el primer elemento de la base es E1 por E1, ¿no? El producto tensorial E1. Claro, ¿cómo se define la base dual de la base normal, digamos, de ese señor? Pues simplemente así. Haciendo el dual de este y colocándolo aquí y aquí. Ya está, se acabó lo de la base dual. Es decir, que ya veis que este nuevo espacio hereda un montón de propiedades de nuestro espacio fuente o original. O sea que casi por intuición podríais averiguar un poco las propiedades, o las iré diciendo a medida que vaya recorriendo minutos en este vídeo, y si tenéis alguna duda pues me la decís o iremos aclarando, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo ahora el tensor expresado en la base dual? Pues porque así recuperaremos un poco lo que dijimos en el capítulo anterior. Podía haber puesto los índices abajo, o incluso podía haber puesto, por ejemplo, un tensor que fuera pues 3 veces, por ejemplo, E1 producto tensorial E2. También podía haber hecho esto. Más 4 veces E1, por ejemplo, E1, por ejemplo, ¿vale? O sea, este tipo de objetos también son posibles. Ahora bien, seguramente os estáis preguntando, oye, ¿y podía inventarme, por ejemplo, 3 E1, E2 y poner aquí, por ejemplo, este está arriba y este abajo? Pues, por ejemplo, poner este abajo
y otro, por ejemplo, arriba, es decir, que sea arriba, abajo, abajo, arriba. Bueno, sí, no es conveniente, lo que pasa es que para poder trabajar lo que habría que hacer es decidir y decir, bueno, quiero arriba, abajo, ¿no? Bueno, pues entonces dejo este arriba y este abajo, y entonces lo que tengo que hacer es reexpresar a este señor, el E1, en función del dual, que si os fijáis, el vector dual, perdón, el vector normal lo podemos poner en función del dual de esta manera. Por tanto, esto sería G1, J, EJ, y luego tendríamos que el E1 tendríamos que bajarlo para abajo, por tanto sería G1, K, EK. Y entonces nuestro tensor sería 3E1, producto tensorial E2, más estos factores salen fuera, por lo tanto sería 2G1J, G1K, EJ, producto tensorial EK. Exactamente. Y entonces, pues simplemente tendríamos que desarrollar esto según la métrica que tuviéramos, pues la desarrollamos y ya está. Por ejemplo, si fuera la métrica euclidiana, pues entonces esto ¿cómo quedaría? Pues fijaos que aquí el único término que sobreviviría es poner una j igual a 1, porque si ponemos un 2, G12 daba 0, y luego aquí la única que sobrevive también sería k igual a 1, porque la otra sería 0. Por lo tanto, esto daría 1 y al final esto resultaría que es tan sencillo como esto. En este caso, cuando la métrica es euclidiana, sería 2 veces esto, ¿vale? Pero en cada espacio, con cada métrica, pues que dé lo que dé, digamos, ¿no? Entonces ya veis que este tipo de productos tiene mucha versatilidad, o sea, podemos hacer un poco todos los trucos y todas las historias que ya hacíamos en el espacio vectorial. Lo que pasa es que ahora es de alguna manera como si aquí a la izquierda podemos hacer todas las historias que habíamos hecho en los capítulos anteriores y aquí también. Y que además esta operación tiene la propiedad distributiva o es multilineal y por tanto pues podemos pensarlo como si esto fuera una multiplicación del colegio, digamos, ¿no? En el sentido de que 2 más 3, producto tensorial, 4 más 8, para entendernos, sería pues 2 por 4 más 2 por 8 más bla bla bla. Ojo, esto es entre comillas, porque aquí no puedo poner números, tengo que poner vectores, pero para entendernos, que podemos pensarlo como si fuera el colegio, para entendernos, ¿no? Vale, bueno, en definitiva ya habéis visto un poco que yo puedo hacer todo tipo de historietas y entonces vamos a ver, como que me desvío un poco, quería reconciliar. Os lo voy a apuntar aquí antes que se me olvide, quiero reconciliar lo que había dicho en el capítulo anterior, que si os acordáis había dicho que en el capítulo anterior definíamos un tensor como de rango 2, por ejemplo, como es en este caso, como aquella cosa que, dados dos vectores en la entrada, pues nos devuelve unos ciertos números multiplicado por, b, por las componentes de los vectores, todo multiplicado. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el producto escalar de este señor en concreto, producto escalar con el señor A, producto tensorial AB. Es decir, fijaos que este señor vive aquí, pero este señor también vive aquí. Por lo tanto, como los dos viven aquí, puedo hacer el producto escalar de toda la vida entre dos señores, dos vectores, entre comillas, que se llaman tensores, ¿no? Pues puedo hacer el producto escalar de dos tensores normal y corriente. Y, claro, lo que pasa es que este señor no está puesto en forma de C por D. Este señor, es decir, no está así.
Porque si estuviera así, entonces ya os he dicho que lo que había que hacer simplemente era este con este, el producto escalar, este con este, el producto escalar y multiplicarlo. Pero como t no está puesto así, entonces tenemos que hacer un paso previo. Y el paso previo es simplemente decir, bueno, ¿qué es t? Pues es esto de aquí. 5 veces el E1 producto tensorial E2 más 2 veces E2 producto tensorial E2 producto escalar con AB. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos poner 5 y ahora 5 y cogeremos este ladrillo o esta pieza y la vamos a multiplicar escalarmente con todo esto. O sea, es decir, que tendremos E1 producto tensorial E2 multiplicado escalarmente por esta pieza. Perfecto. Y luego haremos más 2 veces, y ahora esta pieza por esta pieza. Perfecto. Y ahora sí, que podríamos aplicar la regla de el producto escalar de este con este, el producto escalar de este con este, y los numeritos que dé y ya está. Sin embargo, vamos a hacer un poquito más de jueguecillos para que veáis lo que podemos hacer, las cosas divertidas que podemos hacer. Entonces dejamos este de momento como está, y ahora expresamos A como con sus componentes contravariantes. Entonces, por ejemplo, I e I. Expresamos B también con sus componentes. Y aquí va a pasar lo mismo. Muy bien. Y ahora extraemos como siempre el AI y el BJ. Esto lo podemos hacer, nos lo permiten las propiedades del producto tensorial. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar el señor este con este señor y este señor con este señor. Veamos. Pero claro, acordaos que, no sé si os acordáis, que hace mucho tiempo ya de esto, pero acordaos que cuando teníamos un señor I escalar con el señor J, esto era delta IJ. No sé si os acordáis, esto era un vector de la base dual con su vector normal. Si estos índices coincidían daba 1 y si no coincidían daba 0. ¿Vale? Esto era la definición de la base dual. Entonces fijaos, si I fuera 1, pues daría 1, pero si I da 2, entonces este con este daría 0. Por lo tanto, la única posibilidad, bueno, lo voy a poner, la única posibilidad es que este 1 sea igual que este I. Lo voy a poner aquí, de momento voy aplicando la definición. Y ahora vamos con el 2 y este señor. Pues, ¿qué va a pasar? Pues tendremos que el E2 con el EJ va a pasar lo mismo. Habrá una delta de Kronecker 2J. Y ahora vamos a este señor. Sacamos también el AK y el BM. Y ahora veamos el señor 2 con el señor K. Pues será una delta de Kronecker 2K. Y ahora el señor 2 con el señor M. Por tanto, 2M. Perfecto. Entonces, fijaos, esta delta de Kronecker nos dice que la I solo puede ser 1. Por lo tanto, aquí en A super I solo podemos poner la componente 1. Esta delta de Kronecker nos está diciendo que la J solo puede ser 2. Por lo tanto, esta J solo puede ser 2. Y luego aplicamos 3/4 de lo mismo aquí.
la K solo puede ser 2, por tanto será A2, y la M solo puede ser 2, por tanto B2. Vale, y entonces, ¿qué vemos? Pues que el producto escalar de nuestro tensor aquí inventado con cualquier par de vectores nos da, en este caso, 5 veces el componente A1 B2 más 2 veces A2 B2. Vamos a ver si esto tiene sentido o reconcilia la definición que os dije el otro día. Porque si lo reconcilia, entonces podemos adoptar el punto de vista que más nos interese. Podemos adoptar el punto de vista del capítulo anterior, ver un tensor como una función o verlo como un objeto de este espacio. Ambas son equivalentes y os recomiendo que sepáis las dos para poder seguir los libros de matemáticas y de física. Pues, ¿dónde iba? Claro, nosotros habíamos dicho que un tensor debería tener la forma típica de unos ciertos coeficientes por A, I, B, J. Pero es que fijaos que eso es lo que ocurre, porque fijaos que el T11 da 0 porque aquí no hay 1, 1. El T12 debería dar 5 porque el 1, 2 sí que está aquí y el número que acompaña es el 5. El T21 no está por ningún lado, por lo tanto debería ser 0. Y luego, por último, el T22 debería ser 2, que es lo que hay aquí. ¿Vale? Pero es que, si os fijáis, precisamente así he definido el tensor. Fijaos, 0 veces el E1 más 5 veces el E1 con el E2, que está aquí, más 0 veces el E2 por E1 más 2 veces el E2 por L2. O sea, justo lo que hay aquí. ¿Vale? O sea que cuando uno construye un tensor así, lo que está diciendo, al ver esta cosa de aquí, lo que está diciendo es que la componente del tensor 1, 2, esta de aquí, es 5. Y la componente 2, 2 del tensor es 2. Y el resto son 0. O sea que podríamos haber averiguado, digamos, esta expresión sin tener que haber hecho todo el rollo anterior. ¿Vale? Es decir, bueno, había que hacerlo para que veáis un poco de dónde salen las cosas. Por tanto, esto debería reconciliar ya la definición que os dije el otro día. O sea que, digamos que un tensor, digámoslo así, si no le damos de comer nada, para entendernos, pues es un vector, entre comillas, de este espacio vectorial. Pero si le damos de comer dos vectores, entonces nos devuelve esta expresión numérica, con la forma que os dije. Y ojo, darle de comer significa que si el tensor es de rango 2, necesitamos darle de comer dos vectores. Porque yo lo que no he hecho es definir el producto escalar de un señor que vive aquí. Imaginaos que os digo, pues el producto escalar con A. Pero claro, es que este señor no vive aquí. El señor A vive en el espacio tangente normal y corriente. Por lo tanto, el producto escalar entre bichos que viven en mundos diferentes no está definido. O sea, esto no tiene sentido. El producto escalar solo tiene sentido entre vectores que viven en el mismo sitio. ¿Vale? Esto es importante. ¿Quiere decir esto que no podemos hacer cosas entre una cosa grande de rango 2 y una cosa pequeña de rango 1? Sí que podemos hacer cosas, que es lo que se va a llamar las contracciones, que es lo que voy a explicar dentro de unos minutos. O sea, las contracciones son operaciones entre bichos de rango superior con bichos de rango inferior. ¿Vale? Pero esto hablaremos después. Pero ahora lo que quiero hacer era acabar de reconciliar, porque si os acordáis os dije que un tensor tenía esta forma, de rango 2, pero luego había una transformación, o sea, estos números se tenían que transformar de una manera concreta. ¿Vale? Esto es lo que voy a explicar ahora justo cuando borre.
Muy bien, he borrado, he copiado nuestro tensor de ejemplo y he vuelto a copiar estas formulitas del capítulo 4 porque nos va a ir muy bien, porque ya habíamos hecho todos los cálculos para hacer un cambio de coordenadas. O sea, os recuerdo brevemente que nosotros en principio, si trabajamos en la base E1 y E2, pues estamos trabajando en la base cartesiana, X e Y de toda la vida, y definíamos unas nuevas coordenadas A y B a partir de estas relaciones que me inventé, y entonces vimos que la métrica en las nuevas coordenadas A y B pues era esta y su inversa era esta. Es decir, que lo que estoy introduciendo ahora es un cambio de coordenadas o una transformación de coordenadas. Y entonces quiero ver cómo se comporta nuestro nuevo bicho recién inventado, recién sacado del horno, cómo se comporta bajo un cambio de coordenadas. Y a partir de cómo se comporte es ya cerrar el círculo de aquella cosa rara que os dije, que para que sea un tensor no solo tenía que tener la forma que tiene que tener, sino que sus componentes tienen que transformarse de una determinada manera. Y lo haremos a través de un ejemplo que es la mejor manera. Y luego ya lo generalizamos, lo apuntamos por ahí y seguimos. Veamos. Claro, ahora lo que yo quiero es expresar mi tensor T, lo quiero expresar en función de las coordenadas primas. Es decir, sabemos que nuestro tensor pues es T1, 2 es igual a 5, que T, bueno, déjame incluso hasta poner, para que quede clarísimo, en este contexto sería mejor poner X, Y, 5, y aquí tendríamos que Y es igual a 2, ¿vale? Porque si ahora estoy diciendo que las coordenadas del primer sistema son X e Y, y las del siguiente sistema de coordenadas es A, B, pues entonces este 1 hace referencia a la X, este 2 hace referencia a la Y, por lo tanto este 5 serían las componentes del tensor X e Y, 1 y 2, ¿vale? Es así para poner un poco de consistencia en la notación. Bueno, pues ahora lo que quiero hacer, y de hecho voy a poner el mismo color, incluso voy a poner un color especial, ¿no? Voy a poner este color. Este objeto va a ser exactamente el mismo, o deseamos que sea exactamente el mismo, lo miremos desde el sistema de referencia que lo miremos. Y entonces lo voy a expresar con este color. Lo que pasa es que si deseamos mirarlo en las coordenadas X e Y, pues adopta esta forma, o es esta combinación lineal en concreto, pero si deseamos describir este mismo objeto independiente de las coordenadas, lo queremos expresar en las coordenadas A y B, pues entonces ahora tendrá una componente AA, tendrá una componente AB, y lo mismo con la BA y BB. Ahora, ¿sabemos cuánto valen estas nuevas componentes de este tensor? No, ni idea. Pero vamos a imponer que sean, que valgan lo que tengan que valer para que este objeto rosa permanezca invariable. Es decir, que si nos imaginamos que este tensor es como una especie de flecha en 4 dimensiones, ¿vale? Porque recordad que este señor vive aquí, en un mundo de un espacio vectorial de 4 dimensiones. Le podemos llamar simplemente V4, por ejemplo, ¿no? Un espacio vectorial de 4 dimensiones. O sea que podemos imaginarnos este señor como una especie de flecha en un mundo de 4 dimensiones. Pues queremos que cuando cambiemos el sistema de referencia, esta flecha siga siendo esa, intacta, sin cambiar. O sea, la misma filosofía de los capítulos anteriores. Pues bien, vamos a construir,
Sí, bueno, vamos a esperar, o sea, a ver, una vez puesto ese tensor en función de estas nuevas coordenadas, aquí permanece, como he dicho, como una incógnita estas componentes, pero los vectores EA y EB sí que sabemos expresarlos en función de los señores EX e Y, o E1 y E2. Lo sabemos hacer porque ya están, digamos, nuestras definiciones aquí bien puestas. Es decir, vamos a repetir rapidísimamente el cálculo que hicimos en el capítulo anterior. Nosotros sabemos que el señor EA, siguiendo en concreto esta definición, pues es las coordenadas, o sea, es hacer la derivada parcial de las coordenadas nuevas con respecto a las antiguas. Insisto que esto lo voy a hacer un poco más rápido porque es exactamente lo mismo que hicimos en el capítulo anterior, pero va bien que lo vaya repitiendo y sobre todo para que veáis un poco cómo se van repitiendo las mismas cosas todo el rato. Entonces la derivada de a con respecto de x es igual a 1. Bueno, x, no sé si queréis que ponga aquí directamente, esto era 1, 2, por tanto será x e y. Mejor ponerlo de esta manera para que no haya unos y doses, sino x e y, y así ves. Esto era y. Muy bien. Perfecto. Pues, como iba diciendo, ya tendremos este asunto. Ahora la derivada de a con respecto de y, que vale 1. Vale, tenemos ya nuestro vectorcito. Uy, perdón. Ex y EI. Fijaos en lo que estoy haciendo. O sea, fijaos, esta es la definición, que se me ha ido ahora el santo al cielo. O sea, lo transformamos de dual a dual, ¿vale? Pero perdonadme que me he despistado por un momento. Entonces sería Ex más EI. Y ahora vamos al señor B. Perfecto. Exactamente. Bueno, pues el señor B será la derivada parcial de B con respecto de X, X, más la derivada de B con respecto de Y, Y. B con respecto de X va a ser 4 y B con respecto de Y es 1. Perfecto. Entonces, ¿qué será, por ejemplo, el señor EA producto tensorial EA? Pues como no puede ser de otra manera, miramos en nuestro mundo normal y corriente de la izquierda y decimos, pues el EA es igual a esto, por lo tanto debe ser claramente igual a esto. Y luego miramos a la derecha y el EA vuelve a ser otra vez este señor de aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar este con este con este, o sea, es decir, que esto va a dar X con EX, EX con EY, EY con EX y EY con EY. Y cuidado porque el producto tensorial no es conmutativo en principio, por lo tanto no podemos aquí empezar a juntar cosas, ¿vale? En principio. Muy bien. Perfecto. Vale. Vamos ahora con el... Claro, esto, fijaos el follón que significa esto, ¿eh? Esto es un follón. Bueno, hay que hacerlo una vez en la vida. Vale. Ahora será el EA con el EB. Por lo tanto será EX con EY, producto tensorial con el EB, que será 4EX EY. Entonces será 4 veces el EX con el EX más EX EY más 4 veces EY con EX más EY EY.
Vale, el EB con el EA será 4EX más EI por EX EI, que será 4EX EX más 4EX EI. Ya veis un poco por qué Einstein se inventó lo que se inventó, porque esto es un coñazo. Pero bueno, hay que hacerlo una vez en la vida para que lo veáis. Vale. EI con EX y EI con EI. Y finalmente el EB con el EB, que será esto con esto, por tanto será, bueno, va, no me voy a arriesgar a hacerlo por si me equivoco. Bueno, pues será 16EX con EX más 4EX con EI más 4EI con EX más EI con EI. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna forma interesante de poner esto. Sí, yo creo que va a ser interesante que hagamos lo siguiente. Vale, como esto está en orden, correcto. Vale, vamos a hacer un truquillo, que es el siguiente. Ya vamos a utilizar las ventajas que tiene la pizarra electrónica. Así que esto de aquí, que es el EA con el EA, va a estar multiplicado con TAA. Esto es señor, bueno, esto estará sumado, es decir, más TAB, ¿vale? Que sería este señor, más TBA, más TBB. Y esto es nuestro tensor rosa, digamos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver si nuestro tensor rosa lo podemos poner así facilón. Vamos a ver. Vamos a ver exactamente. Vamos a sacar factor común EX, producto directo EX o producto tensorial. Así que tendremos TAA más 4 veces TAB más 4 veces TBA más 16 veces TBB, y todo esto multiplicado por EX, producto directo EX. Muy bien. Más. Ahora vamos a ver, el señor EX con el EI será TAA, vale, más TAB, más 4 veces TBA, más 4 veces TBB, y esto multiplica a EX, producto tensorial EI, más, habrá un factor común aquí, por EI EX más EI EI. Y con X, pues y con X va a ser TAA 4 TAB más TBA más 4
TBB, y por último acaba la odisea. Sería, mira, todos son unos, por tanto TAA, TAB más TBA más TBB. Vale, espero que no me haya equivocado, será 1, 4, 4, 16, correcto. 1, 1, 4, 4, correcto. 1, 4, 1, 4, correcto, y todo eso, correcto. Bueno, espero no haberme equivocado. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues sacamos la conclusión siguiente, que esto de aquí, o sea, el x con x, esto debería ser 0, porque no está en ningún lado. O sea que esto es, déjame poner un color sugerente, vamos a ver que esto tiene que ser 0, todo esto, porque en el original no está. Luego el x con el y, todo esto debe dar 5. En el y con el x, como no está, todo esto tiene que dar 0, y el y con el y tiene que dar 2. Así que para resolver este sistema, voy a mi querido ordenador y me da esto. O sea, he puesto estas ecuaciones igual a 0, estas ecuaciones igual a 5, tal, y si no me he equivocado, espero que no, lo he repasado un par de veces, pues me sale estos resultados. ¿Vale? Así pues, ¿qué tenemos? Lo voy a apuntar por algún sitio. Vamos a ver. Bueno, lo apunto directamente aquí, que es precisamente las cosas que queríamos averiguar. O sea que lo que vemos es que si obligamos a que el tensor, nuestro protagonista, cuando lo cambiemos de base, recuperemos lo que teníamos, entonces necesariamente las componentes en la nueva base tienen que ser, que no lo copie mal, 4 tercios menos 1 tercio, 4 tercios y menos 1 tercio. ¿Vale? Esto sería el asunto. Muy bien, entonces, con todo el dolor de mi corazón lo voy a borrar, después del trabajo que me ha costado. Claro, estos números que acabo de encontrar aquí responden a alguna regla o alguna cosa. Pues sí, y es justamente lo que os voy a poner y es, digamos, la última pieza que me falta de los tensores, de hecho igual casi la más importante, ¿no? Que es la regla de cómo transforman. Veamos. Bueno, de hecho voy a poner la regla que ya puse en su momento. O sea, si tenemos un tensor que tiene índices i y j y queremos expresarlo en la base prima, en la nueva base, entonces la regla que siguen estos números amarillos que hemos obtenido se puede demostrar. De hecho no sería muy difícil de demostrar, pero sería un follón de índices. O sea, os lo estoy demostrando en plan, entre comillas, con un ejemplo numérico, y os estoy diciendo que tengáis fe que se puede demostrar en general. Si fuéramos matemáticos, evidentemente esto no valdría, habría que demostrarlo bien, pero somos físicos y por tanto nos creemos que los matemáticos ya lo han demostrado, nos creemos sus teoremas, y si por lo que sea perdemos la fe, pues lo demostramos en casa tranquilamente en una tarde, o en 2 tardes, o en una semana, dependiendo de la dificultad del teorema, y ya está. Pero somos gente de buena fe que nos fiamos de los matemáticos. Pues bien, a lo que iba. Bueno, pues lo que hay que hacer es, como siempre, derivar. Eso está claro. Lo que pasa es que fijaos que aquí, como los índices están abajo, pues vamos a poner aquí el primer índice prima y vamos a poner ahora otro señor de estos y el j' que hay por aquí lo ponemos por aquí y aquí ponemos, por ejemplo, k y m, y entonces aquí colocamos el km. Esa sería la regla mnemotécnica para acordarse, y lo que vamos a hacer es demostrarlo, vamos. Entonces, para poder calcular esto, vale, necesitamos tener despejados las señoras estas,
Así que miro el vídeo, exacto, que yo tenía despejado en el capítulo anterior, había puesto la X y la Y en función de la A y la B, que era menos A tercios más B tercios. Esto es, estoy copiando del capítulo 4, 4A tercios menos B tercios. Perfecto. Así que vamos a calcular, no sé si voy a calcularlas todas, bueno, vamos a ver, porque esto es un poco follón, pero bueno, para que veáis. Claro, esto, la traducción en nuestro lenguaje será que, a ver, las Y' y las J' se refieren a las nuevas coordenadas que hemos llamado A y B. Por lo tanto, vamos a hacer el caso concreto de T a A, es decir, el numerito que va aquí. Vamos a ver cómo podemos calcular este 4 tercios a partir de esta formulita. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer la siguiente historia. A ver, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, poner aquí una K momentáneamente, y aquí abajo, como Y' es justo lo que hay aquí, y aquí hemos puesto una A, por lo tanto hay que poner la derivada parcial con respecto de A. Como en el lugar de J' hemos puesto una A, quiere decir que aquí también tenemos que poner una A, y aquí momentáneamente una M. Y ahora vamos a desarrollar los 4 términos de esta suma, que sería parcial de la primera componente antigua, que es X, y la primera componente antigua, que también es X. Y por lo tanto aquí tendremos Txx, más primera componente antigua, siguiente componente antigua, y por lo tanto Txy, más, pasamos, ya tenemos explotado XX con XY, y ahora vamos a poner Y con X, y finalmente Y con Y. Vamos a ver. Lo que pasa es que aquí vamos a ahorrarnos bastante trabajo porque la Txx es 0. Fijaos que aquí no hay XX por ningún lado. Y luego la XY sí que tenemos, y la Y, exacto, y la IX no aparece por ningún lado, por lo tanto esto es igual a 0. O sea que valga lo que valga esto, no va a contar para nada, así que nos ahorramos trabajo. Vamos a ver. ¿Cuánto vale la derivada de X con respecto de A? La derivada de X con respecto de A es menos 1/3. Y la derivada de Y con respecto de A es 4 tercios. Por lo tanto, esto va a ser menos 4 novenos, y Txy es 5. Vale, esto sería el término este. Vamos con este. La derivada de Y con respecto de A es igual a 4 tercios. La derivada de Y con respecto de A, bueno, otra vez 4 tercios. Y Tii es igual a 2. Vale, entonces vamos a poner aquí un 9. 3 por 3 es 9, o sea, lo ponemos aquí. Esto será menos 20. Y esto es 4 por 4, 16 por 2, 32. Esto sería menos 12 partido 9. Si dividimos entre 3 arriba, menos 4 tercios. Y me caché en la mar. Ah, no, perdón. Uy, qué susto me acabo de dar. Que esto es positivo. Qué susto. Porque eso quiere decir que me habría equivocado en algo y tendría que volver a repetir. Efectivamente da 4 tercios. O sea que ya veis que esta regla funciona. Yo de hecho creo que no lo voy a hacer. Os dejo en casa que probéis que aplicando esta misma regla, pero con el AB, con el BA y el BB, pues van a dar estos números. ¿Vale? Porque esto, insisto, que es un poco coñazo. Hay que hacerlo una vez en la vida y creo que va muy bien que lo practiquéis en casa, sinceramente, ¿eh? Que calculéis menos 1/3, 4 tercios y menos 1/3, para que veáis que cogéis un poco de control con estos cálculos, porque son un poco liosos al principio y va muy bien practicar. Bueno, y de paso ya me diréis si me he equivocado en algo. Si por lo que sea me equivocara en algo, entonces me lo decís por los comentarios y yo lo que haría es reproducirlo
aquí y deciros si estabais equivocados o yo me había equivocado, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, lo importante aquí es que veáis la metodología. O sea, la historia está, y ahora ya sí que cierro el círculo, la historia está en que un tensor ya veis lo que es, ¿no? Básicamente. O sea, vamos a adoptar el punto de vista de este capítulo de momento. O sea, un tensor, por lo menos de rango 2, es algo que es combinación lineal de bichos de esta forma, ¿vale? Combinación lineal de bichos de esta forma, y los señores que están aquí, los números que están aquí, cambian de esta forma cuando hay un cambio de coordenadas. Y eso automáticamente nos asegura que este señor, sea lo que sea, es un ente que es independiente del sistema de referencia o coordenada, o del sistema de coordenadas con el que le estamos describiendo. Y nuevamente tenemos la misma idea. O sea, ya fijaos que la obsesión de Einstein era tener objetos que fueran describibles por cualquier sistema de coordenadas, pero que estuvieran describiendo la misma cosa. ¿Vale? De hecho, no es Einstein el único que está obsesionado con eso, sino que en general los físicos estamos obsesionados en el sentido de que lo que no puede ser es que si una flecha o una fuerza o cualquier cosa, digamos, visto desde un sistema de referencia mide 7, por ejemplo, lo que no puede ser es que si un señor está inclinado con respecto a este señor, pues que este señor no midiera 7, ¿no? Esto si estamos en Newton. Y si estamos en la relatividad, pues esa especie de, bueno, aún no estamos en la relatividad, pero bueno, pero la longitud al cuadrado de este vector tiene que ser la misma. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Ahora, puede que no estén de acuerdo, por ejemplo, en las componentes. Por ejemplo, este señor puede decir que este tiene componentes A y B, digamos. Sin embargo, este señor puede decir que tiene componentes A' y B'. ¿De acuerdo? Esas componentes serán diferentes. Pero la orientación que tiene este vector y su longitud tiene que ser igual para todo el mundo. Si no, estaríamos describiendo, diciendo que para cada observador este objeto es diferente. Que para este observador es un coche y para este señor es una vaca. Bueno, esto es una vaca, ¿eh? Bueno, ya me entendéis. Por cierto, una cosa importante, déjame apuntar aquí, importante. Hago un alto en el camino de 40 segundos para deciros que si hay alguien en la sala que tenga un cierto conocimiento de LaTeX, ya sabéis, el programa este con el que se pueden escribir fórmulas bonitas en matemáticas y que de alguna manera tenga un blog o sepa hacer blogs así rápidos y tal, pues le agradecería un montón que en ese blog fuera poniendo pues todas las fórmulas que estamos sacando, por ejemplo, todas estas, porque habrá un momento en que no me va a caber y estaré con media pantalla de fórmulas y al final no podré avanzar. Y yo creo que es muy interesante que si alguno de vosotros se presta voluntario, o algunos de vosotros, no sé, os podéis organizar o no sé cómo se puede hacer, pero sería muy interesante que fuéramos haciendo en un blog, por ejemplo, o en alguna página web, pues una especie de formulario con todas las fórmulas. Entonces yo pondría ese link en la descripción de cada vídeo y a medida que vayamos actualizando, se va actualizando las fórmulas y ya veis que cada vídeo pues a lo mejor aparecen 2 o 3 fórmulas más, o sea que tampoco será un trabajo de chinos, pero creo que puede ir muy bien porque así podemos hacer referencia a ese blog constantemente y así ganamos todos. Así que ojalá salga algún alma caritativa que pueda hacer esto y que no le cueste mucho esfuerzo. O sea, si cuesta mucho esfuerzo, pues nada, es solo una sugerencia interesante. Muy bien, pues voy a hablaros de la contracción y también de algunas cosillas interesantes para acabar este capítulo. Así que vamos para allá, vamos a ver. Vale, ¿qué es una contracción? Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos nuestro
tensor de rango 2, por ejemplo, que tiene componentes pues t y j. Y vamos a suponer que tenemos un vector por ahí que es el AK. Ojo, cuando digo que tengo un vector y pongo solo esto, en realidad lo que quiero decir es que este vector en el fondo es pues AK EK, ¿vale? O sea que cuando digo que es un vector y no pongo la base, es que me estoy refiriendo a las componentes de ese vector en la base que estemos trabajando, ¿vale? Es un abuso del lenguaje. Y efectivamente esto es lo mismo, o sea, si digo que esto es un tensor y solo pongo esto, en realidad estoy hablando de que son las componentes del tensor y por tanto se entiende o se sobreentiende que estoy diciendo esto. ¿Vale? Muy bien, entonces tenemos este tensor, tenemos este vector y por alguna razón divertida o porque nos interese o por lo que sea, alguien dice, pues me gustaría muchísimo calcular esta cosa. Es decir, repetir este índice y por tanto esto implicaría que esta nueva cantidad en realidad sería TI 1 más TI 2 2. Claro, la pregunta es, ¿esto es un nuevo tensor? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Nosotros, nuestro tensor, puesto así en plan con detalle, sería E1 más 1, 2 más 2, 1 más 2, 2. Muy bien. Y luego nuestro vector A, pues es A1, E1 más A2, E2. Entonces ahora fijémonos que este índice está repetido con el segundo. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a los segundos vectores, los vectores de la derecha. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que si nosotros hacemos esto, o sea, hacemos t por a, y no estoy, digamos, haciendo ningún producto escalar, porque recordad que producto escalar significa que tendría que hacer una cosa así, es decir, un monigote que vive en el espacio tensorial multiplicado escalarmente por otro monigote que vive en el mismo espacio. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quiero juntar este señor con este señor. Entonces podemos, por ejemplo, inventarnos una nomenclatura que sea la contracción del señor T con el señor A, no sé. La gente, digamos, no hace falta que se invente una notación, simplemente poniendo esto ya queda claro lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces no hay una nomenclatura que yo sepa, quizás los matemáticos sí que tengan alguna, pero nosotros, los físicos, hablaremos de contracción simplemente indicando esto. Y entonces daremos por hecho que esta cosa será un nuevo tensor, que será el siguiente. Este nuevo tensor será, vamos a llamar por ejemplo este tensor B, por ejemplo. Claro, ¿y qué B? O sea, ¿qué índice tendrá este B? Pues tendrá un índice I solo, porque el J ya está sumado, por tanto desaparece. Fijaos que aquí solo aparece el índice I libre. Por lo tanto, solo quedará ese índice libre, por tanto esto en el fondo va a ser un tensor de ese tipo. Por lo tanto, B, el tensor B, lo pongo con una doble raya para indicar que es un nuevo objeto extraño, que le llamo tensor, pues será B1, E1, más B2, E2. Y de hecho este tensor coincide exactamente con un vector, ¿vale? Fijaos que es lo que os decía hace un capítulo, ¿no? Os decía que un vector también se puede pensar como un tensor, pero un tensor de rango 1, un tensor sencillito. Pues bien, ¿a qué será igual el B1 este? Pues el B1, si ponemos aquí un 1 y un 1, pues fijaos que será T11 A1 más T11
1, 2, A2, y esto es lo que es el B, lo que hemos llamado B1, multiplicado por E1, más, y ahora copiamos la misma historia, pero en vez de poner un 1 aquí y un 1 aquí, pues ahora pondremos un 2. T2, 1 y T2, 2, A2. ¿Vale? Y este sería, digamos, el nuevo tensor contraído. ¿Vale? Esto es si lo queréis poner, digamos, en función de la base, pero muchas veces se trabaja con las componentes directamente y no hace falta ponerlo así, pero bueno. ¿Vale? Esto sería básicamente la contracción. Podríamos haber contraído, por ejemplo, con el I, este de aquí. También podríamos haberlo hecho, y entonces esto pues nos daría pues algo parecido a esto. ¿Vale? Ya veis un poco. Entonces, otra cosa importante, aparte de la contracción básicamente es esto, y a medida que vayan saliendo contracciones en los próximos capítulos de este curso, pues ya os iré diciendo cositas. Pero sí que me gustaría recalcar una cosa antes de cerrar este capítulo, que es la siguiente. Bueno, lo primero es, digamos, generalizar en un momento lo que serían tensores de rango superior. Por ejemplo, ¿qué sería un tensor de rango 3? Pues un tensor de rango 3 pues sería una cosa de este estilo. Es decir, bichos que vivan en TPM, producto tensorial, TPM, producto tensorial, TPM. Es decir, señores que comen 3 vectores y devuelven un número. O sea, lo mismo, exactamente igual, lo mismo que había dicho para rango 2, pero ahora es rango 3. Y como os podéis imaginar, el producto escalar de esta gente con otro elemento de la base será la misma historia. G, lo que pasa es que esta vez tendrá los índices arriba. G, JM, GKP. Es decir, más de lo mismo. O sea, por intuición ya se puede sacar, o sea, si entendéis bien los tensores de rango 2, pues cualquier tensor del rango que sea, pues ya digamos de forma natural ya se puede averiguar lo que va a pasar. Ir practicando, y si veis que hay dudas me lo decís. Pero ojo, también podría haberme inventado otro tipo de tensor, que sería por ejemplo este. TIJK. Y fijaos que no he escrito esto, TI y justo debajo una J y luego una K. No, fijaos que he dejado un pequeño hueco aquí. Esto es muy importante y era la cosa que quería recalcar ahora. Ahora voy a eso, pero acabo de rellenar. Esto sería, fijaos, como este índice está arriba, esto necesariamente tiene que estar abajo, y como estos dos índices están abajo, pues entonces los índices tienen que estar arriba. Esta sería la regla para formar un tensor. Claro, ¿de qué tipo es este tensor? Es tipo, o sea, es de rango 3. Lo que pasa es que este es tipo 1, 2. Un índice arriba y dos índices abajo. El tensor que nos habíamos inventado antes es del tipo 0, 2. Ningún índice arriba, dos índices abajo. Este sería, por ejemplo, de tipo 2, 0, etcétera. ¿Vale? Entonces, es importante que quede claro que tiene que haber aquí un hueco por la sencilla razón de que si nosotros, por ejemplo, deseamos, por ejemplo, bajar este índice aquí abajo, entonces pues podríamos hacer la siguiente operación. Vale, imaginemos que tenemos estas componentes y deseamos construir este otro tensor. Claro, ¿cómo se construye este tensor a partir de este? Pues utilizando la misma historieta que aquí.
tendríamos que coger nuestro tensor, bueno, aquí he puesto una i, déjame poner otro índice para que quede más claro, por ejemplo, p. Bueno, pues lo que habría que hacer es multiplicar nuestro tensor original por g, con esta p aquí, con la i que originalmente estaba aquí, y luego pues jk exactamente igual, ¿vale? O sea, es decir, las mismas reglas que yo dije para subir y bajar índices valen aquí de forma intuitiva. Esto lo podéis pensar si queréis como una definición. Si tenemos un tensor del tipo que sea y queremos por lo que sea bajar este índice para abajo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la métrica de forma que este índice y este índice esté repetido, y entonces el resultado será esta nueva cosa, que los índices j y k se quedan igual, pero ahora el índice estará aquí, ¿vale? Es decir que, por ejemplo, el t p j k, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a gp 1 t1 jk más gp2 t2 jk, ¿vale? Y es así, es decir que estos estamos en dimensión 2, es decir, que estamos, cuando digo dimensión 2 me refiero que el espacio TPM, fuente que origina todo esto, pues tiene solo dos vectores en la base. Si tuviera, por ejemplo, 3 vectores en la base, entonces aquí habría que añadir más gp3 t3 jk, etcétera, ¿vale? Por si lo pongo por si no quedara claro. O sea que fijaos que dada unas cantidades que son las componentes de un tensor de rango 3, podemos construir otro tensor con todos los índices abajo a partir de la métrica, y en realidad este nuevo tensor es una combinación lineal así curiosa de los numeritos estos de aquí. Y claro, ya os podéis imaginar que podemos hacer un montonazo de juegos, porque claro, nosotros podemos decir, bueno, vale, tenemos este de aquí, pero déjame subir el índice k, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo ahora tengo este señor y quiero subir el índice k, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que multiplicar por este índice k, aquí pondría una p, por ejemplo, y entonces esto sería el i y el j se quedan exactamente igual, pero el k sube y se convierte en una p. Y fijaos que estoy manteniendo un hueco aquí y un hueco aquí. Es decir, es muy importante, tenéis que imaginar siempre que los tensores son como columnas aquí y que originalmente nos pueden dar los índices, aquí por ejemplo, el i, el j y el k, pero que si luego por lo que sea subimos, pues entonces si subimos este índice, pues se pone aquí, ¿vale? Es muy importante esto de aquí, es quizá por eso que a lo mejor cuando habéis visto un libro de relatividad, pues veis que ponen las letras por ahí volando raras y no se sabe bien por qué no están puestas de una manera un poco más ordenada, ¿no? Porque, por ejemplo, el j y k no está un poco para allá. Esto es así porque, si os fijáis, este índice de aquí primero hace referencia a este señor, o sea, a este espacio. Este índice de aquí hace referencia a este espacio y este hace referencia a este espacio. ¿Vale? Esto es importante. A veces cuando el tensor es simétrico, entonces no hace falta hacer esta separación. Simplemente se pone así y ya está. Pero solo si es simétrico. Si no, no. ¿Vale? Bueno, ya iremos viendo poco a poco. No os quiero ahora dar tanta información. Voy a hacerlo poco a poco porque si no esto puede ser un poco pesado, ¿no? Vale, creo que ya he dicho lo básico de los tensores. Si tenéis alguna duda, decídmelo e intento resolverlo en el capítulo siguiente. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que haya servido este vídeo y muchas gracias por vuestros comentarios, que por cierto los voy leyendo, y el último que he leído ha sido uno que me ha hecho mucha ilusión, que es este vídeo este comentario de hace 36 minutos de Pedro Erruzo. Gracias, Pedro.
que pone esto: a nadie más le pasa que con estos vídeos tienes suficiente para despertar una felicidad que hace tiempo que intentaba buscar. Pues claro, si le dicen estas cosas, o por ejemplo Vicente, gracias Vicente por tus palabras bonitas de siempre, que las voy leyendo y me hace mucha ilusión. Pues nada, esto de que estáis viviendo tiempos de gloria o que os da felicidad, pues claro, ¿qué más se puede pedir? Vamos, es que no puedo pedir nada más. Yo estoy encantadísimo con este curso y bueno, y con muchos más que vendrán. Y nada, y gracias también por el apoyo que estáis dando en Patreon. Poquito a poco se van sumando más personas y ostras, la verdad es que es tremendo, porque es poquito dinero para vosotros, pero para mí pues es mucho. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.